Buenas tardes con todas y con todos, a los amigos del Instituto Interamericano para la Democracia, agradecer la invitación que me han hecho, a ustedes por dar ese tiempito en estas horas de la tarde para escuchar mi ponencia. Algunos de ustedes ya estaban el día sábado en el encuentro que tuvimos con los ecuatorianos y ecuatorianas, pero conozco que aquí también están amigos y amigas de otros países que tal vez tienen similitud en las incidencias políticas de Ecuador, o tal vez políticas parecidas en el caso de Bolivia, Venezuela, Cuba. Y para mí, como parte del movimiento indígena, lo que ha dicho el señor presidente del instituto es muy importante. Pasar de un discurso indígena propiamente a hablar del tema nacional. Y eso yo creo que ha llevado mucho tiempo para que el movimiento indígena tome esa posición. Incluso ahora, cuando nadie era candidato, cuando todos estuvimos solamente en una orientación de decir por el lado del oficialismo sí a la consulta y por el lado de la oposición de decir no. Yo creo que ha sido un gran momento para que el movimiento indígena dé otro giro en su actuación política. Siempre hemos estado defendiendo los derechos reivindicativos de los pueblos indígenas por todo ese pasado histórico que ustedes ya conocen y que no hace falta repetir. Y en el caso ecuatoriano, hasta cuando el movimiento indígena se organiza por 1929 con la primera Federación Nacional de Indígenas, la FEI, liderado precisamente por una mujer indígena como es Dolores Cacuango, y luego liderado por otra mujer que recién se murió, Tránsito Maguaña. En la política del Ecuador siempre se habla de las mujeres, una de ellas Manuelita Sáenz, Manuelita Cañizares, y así es, pero de las indígenas casi nunca se ha referido. Ahora cuando Mama Tránsito falleció, incluso fue el presidente de la República a Pesillo, a Cayambe, y como que se quiere dimensionar incluso políticamente, tomando la muerte de Mama Tránsito como que va a abrazar el ataúd y decir aquí muere nuestra Mama Tránsito, pero reflejado en esa Mama Tránsito se va toda una historia de un pasado discriminador, humillante. El pueblo indígena siempre pisoteado como sinónimo de analfabetismo, como pobreza, lastimosamente el indio como sinónimo de pobre, como sinónimo de analfabeto. Pero mirar esa historia ahora, cuando el movimiento indígena se ha transformado en un actor político representativo del país, yo creo que entonces es hora de hablar ya no solamente del movimiento indígena. Se tiene que dividir, incluso he dicho, al movimiento indígena en dos acciones. Una, retomar la acción propia de los pueblos indígenas hacia adentro, buscar la unidad del movimiento indígena, revisar un pasado político que tuvimos lastimosamente con Lucio Gutiérrez, del cual no hemos podido recuperar fácilmente, ha sido una caída muy fuerte políticamente hablando, pero eso hacia adentro. Pero hacia afuera, el movimiento indígena tiene que ser ya aglutinador en su discurso y topar incluso y lograr incidir en provincias en donde no hay el movimiento indígena. Y para eso nosotros nos ponemos en el gran reto de armar ese nuevo discurso nacional, un discurso en donde no solamente tenga que ver pueblos y nacionalidades, sino las 24 provincias del país, donde incluye el mestizo, el blanco, el indio, el negro y todos quienes conformamos ese Estado diverso, ese Estado plurinacional e intercultural que dice el artículo 1 de la Constitución. Para muchos, la Constitución es muy teórica. Es una Constitución de papel que soporta todo. Pero si vamos analizando pregunta por pregunta, ¿qué es lo que dice el artículo 1? Es una maravilla. Después de toda la teoría de costumbre que se pone que es democrático, que es de social, de derecho, no sé qué nomás, dice que el Estado es unitario, plurinacional e intercultural. Entonces nosotros decimos que después de Montecristi, esta Constitución sí nos va a llevar a ser un Ecuador con ese reconocimiento y respeto a la diferencia. Han pasado ya 3 años de la Constitución
Y lo que nos encontramos es con un gobierno de turno que lo que ha hecho es querer destruir todas las masas organizativas del Ecuador, no solamente del lado indígena, los profesores, los estudiantes, los extranjeros, los industriales, las cámaras, los productores, todos los sectores que comiencen a pensar diferente al régimen tienen que ser exiliados o tienen que salir del país o tienen que quedarse en la cárcel. Y frente a eso el movimiento indígena no podía quedarse callado. Por eso es que ahora, a pesar que el movimiento indígena no ha tenido su candidato, dice no, es hora de tomar una posición política. Y claro que para el gobierno dice cosa de otro mundo que el movimiento indígena haya inscrito por el no. Para el gobierno dice que ya que el movimiento indígena perdió el horizonte, no hemos perdido el horizonte. Al contrario, en este antecedente que les acabo de poner, digo, el movimiento indígena ya no podía haber quedado callado, tuvo que tomar el lugar y representar a la mitad de los ecuatorianos, porque ahora, después de los resultados, tenemos un 50% a favor del gobierno y otro 50% en contra. Y dentro de eso, de esa representación de la mitad de los ecuatorianos, tiene que ser el movimiento indígena un actor decisivo, un actor que comience nuevamente a tener credibilidad. Y para eso el gran reto nuestro, incluso como políticos en este momento, nos toca representar ya a esos 6 o 7 millones de ecuatorianos que dicen no estamos de acuerdo con esta política gubernamental. Y lógicamente que ahí vamos a ser tildados que el movimiento indígena ya no es sindicalista, ya no es socialista, ya no es de izquierda, que ya se ha juntado con la Pelucolandia y todo lo que diga. Si el movimiento indígena está maduro, lo va a discernir y va a continuar con una propuesta. Y ahora tenemos la gran posibilidad de luego, primero, ante la consulta, nosotros nos identificamos con una coordinadora plurinacional de izquierda. ¿Cómo ampliar después de la consulta ese círculo? Eso está en discusión. Y el presidente ha comenzado a tomar acciones, a pesar que tiene una ganancia muy débil, el gobierno va a comenzar con los cambios. Entonces viene la respuesta de nosotros que hemos dicho, vamos a continuar con la resistencia democrática. Y esa resistencia, por supuesto, no puede ser catalogado por el gobierno como un camino al separatismo, como él ha dicho. Nosotros creemos que la consulta es de carácter nacional, los resultados tienen que ser nacionales, pero el gobierno, al momento de aplicar esos alcances de la consulta, tiene que observar que hay oposición. Y esa oposición no puede ser ciega tampoco, tiene que ser con fundamentos, tiene que ser con propuestas, tiene que ser con planteamientos claros, que ya no sea sectorista al movimiento indígena, sino que sea representativo de ese 50% de ecuatorianos que dicen queremos cambios. Que por supuesto, la consulta estaba bajo el paraguas de que la consulta nos iba a sacar de la inseguridad, que la consulta nos iba a sacar de la corrupción, que la consulta iba a terminar con el sicariato. Ahora que se dio la consulta y tenemos resultados, tenemos que decir, ¿y cómo vamos a cumplir con ese objetivo? Para nosotros como oposición es fácil decir después de 6 meses, tomarle el pulso al gobierno, no. Y ya acabó la corrupción. Oiga, presidente, ya acabó con la inseguridad. Y él va a decir, ¿y qué han hecho ustedes para aportar eso? Entonces, por eso yo creo que tenemos que tomar con mucha responsabilidad nuestro rol como legisladores y como sectores sociales organizados. Y dentro de toda esa reforma, al igual que lo defendimos en la campaña electoral, en esta campaña de consulta, las 10 preguntas, de las 10, 8 fueron adornos para la consulta. Solamente 2 objetivos habían en esta consulta, que era el tomarse la justicia por parte del Ejecutivo y adueñarse de más medios de comunicación. Digo de más porque ya más de 19 medios de comunicación hoy por hoy están en manos del gobierno. Y con la consulta lo que se pretendía es, en el tema de comunicación, crear un consejo de regulación que diga
qué atribuciones va a tener, quiénes van a conformar, y lo que tiene que estar a pretexto de regular el contenido, decir, este canal incumplió, ciérrese. Y como el gobierno está tan apurado en este tema, esta semana ya abrió un expediente para Ecuavisa. ¿Por qué? No sé, todavía no se esclarece, pero ya hay un expediente. Al igual que hizo con Teleamazonas en su momento. Si la Constitución de la República dice que los banqueros no podrán tener relación directa con los medios de comunicación, ya lo estaba. La pregunta es, ¿para qué insiste entonces en la consulta nacional nuevamente poniendo algo que ya está en la Constitución? Y si no, ¿cómo se justifica el intento de cerrar Teleamazonas el año pasado? Que a la fuerza le hicieron vender, dice, a un peruano. No sabemos qué hace el peruano en Perú. Puede hacer que ahí ser banquero sea bueno y también tener medios de comunicación sea bueno. Entonces el gobierno prefiere un empresario de afuera que un empresario ecuatoriano que tenga un medio de comunicación. Para nosotros lo más importante debe ser, como ecuatorianos, exigir que no solamente los políticos salgamos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienen que abrirse a los espacios en donde nunca ha llegado, al sector educativo, al pequeño comerciante, al pequeño agricultor. Eso sí hay que reclamarlo. Pero de ahí que para nosotros sea lo más importante que este señor no sea dueño porque no me cae bien este señor de apellido X, entonces hay que cerrar el medio de comunicación. Como no me cae el dueño de la corrida de toros de Quito, que es dueño de un banco y dueño de un medio de comunicación, entonces también acabemos con los toros. Por eso a mí me parece, yo dije en la campaña, es bien pendeja la pregunta de los toros. ¿Cómo es que si el presidente quería prohibir la corrida de toros, cómo es que no puso la pregunta nacional? O sea, en Quito ya no podemos matar los animales. Vamos de Quito a 20 kilómetros a Casito, a Machachi, ahí sí es bueno matar animales. Entonces, la conclusión clara después de la consulta es que el dueño de las corridas de toros es el dueño del Banco de Pichincha, es parte de Teleamazonas, entonces hay que acabar con la plaza de toros. Pero en Cotopaxi pueden venir a jugar y matar. O sea, eso nadie te cree. Yo estoy de acuerdo que los animales no deben morir. Yo estoy de acuerdo. Yo amo la corrida de toros populares. Porque nosotros vamos a la plaza de toros, es un momento para divertirnos hasta con los borrachitos que entran a joderle al toro y el toro también les jode mutuamente. Nosotros nos comimos unos pastelitos con azúcar, nos tomamos una cervecita, hasta la tarde dentro un payasito y chévere. Pero ese toro que juega bonito, en la tarde vuelve al páramo de Cotopaxi y cuando después de 2 meses queremos otra corrida de toros, nosotros ya sabemos que ese toro que vuelve a la plaza, ese es bueno, el de Chuyacacho, ese viene bien. O sea, es para tradicional para nosotros. Por eso yo digo, bueno, si el presidente quería que no mueran animales, muy bien, ponga regla nacional, aquí no mueren los animales. Pero solo en Quito ahora no pueden morir los animales. Y en el resto del país hay que seguir matando. Entonces, esa pregunta, digo, para que vean la trampa que puso en contra de un empresario. Y yo no estoy para nada a favor de ese empresario, ni conozco quién es. Pero en la campaña conocí que la plaza de toros es manejado por ese señor, y ese señor no se lleva con el presidente, Teleamazonas no es del buen agrado, entonces si no pudo cerrar Teleamazonas, cierra la plaza de toros. Y así nosotros podemos ir desarrollando cómo entonces el presidente trató, a través de estos adornos a las preguntas, tomarse la justicia, diciendo a los ecuatorianos, oigan, Febres Cordero puso tanquetas para tomarse la justicia, ustedes en cambio autorícenme que yo tome. Y denme en 18 meses en mis manos, para yo a través de mis representantes, yo lograr poner una justicia nueva en el escenario, yo dejar armando toda la justicia para que cuando yo salga del gobierno nadie pueda perseguirme, para que no descubran. Ahí yo digo el tongo de los hermanos Correa. A Fabricio no le gusta eso. Siempre que me ve en la televisión, Fabricio me llama, dice, oye Lourdes, yo no hago tongo, esto es de verdad. Digo, oye cuñado, no jodas porque no se puede ver. Yo le molesto porque digo, oye cuñado, no molestes porque no se puede ver en una familia ecuatoriana que
lucha por los valores, que lucha por la integridad